Alejandro Mendoza estaba acostado en una cama de hospital, intentando contar los días. Intentando. En la oscuridad absoluta, el tiempo perdía todo sentido. 3 semanas antes, su vida se había dividido en un antes y un después. Antes del accidente, era uno de los empresarios más exitosos de Monterrey. Su compañía constructora desarrollaba complejos residenciales en todo el norte de México. Estaba acostumbrado a tener el control de todo: contratos, dinero, empleados y su propio futuro. Después del accidente, se convirtió en un hombre ciego, dependiente de las voces y de la ayuda de los demás. Los médicos repetían siempre lo mismo: es una ceguera postraumática temporal. El nervio óptico se está recuperando. Solo necesita tiempo y paciencia. Pero cada día esas palabras sonaban menos convincentes. Alejandro casi había dejado de comer. No respondía a las llamadas de sus socios. Se negaba a recibir visitas. Se hundía lentamente en un vacío. Y ese vacío le daba mucho más miedo que la oscuridad. Antes, el trabajo interminable lograba silenciar la soledad. El vacío de una enorme casa en San Pedro. El vacío de los domingos por la noche. El vacío de las fiestas navideñas, que pasaba entre reuniones de negocios o rodeado de personas que apenas conocía. 35 años. Millones en el banco. Y ni una sola persona realmente cercana a su lado. Solo contactos, relaciones pasajeras y el recuerdo de la única mujer con la que alguna vez había sido feliz. Señor Mendoza, es hora de tomar sus medicamentos. Reconoció la voz al instante, suave, tranquila, con un ligero tono ronco. La voz de la enfermera, Elena Rodríguez. Nunca había visto su rostro, pero por alguna razón imaginaba a una mujer de poco más de 30 años. No quiero. Lo entiendo. Pero los medicamentos ayudan a su recuperación. Hagamos un trato. ¿Qué clase de trato? Usted toma las pastillas y yo le cuento una historia. Alejandro sonrió con ironía. ¿Tengo 5 años? No. Pero soy madre de una niña muy curiosa. Sé cómo captar la atención de las personas. Podía percibir la sonrisa en su voz. Le contaré sobre una paciente. Hace algunos años sufrió un accidente. Se fracturó la columna. Los médicos dijeron que jamás volvería a caminar. ¿Y qué pasó después? Hoy corre maratones. Alejandro tomó el vaso de agua. ¿Un milagro? No. Un año entero de dolor, rehabilitación, lágrimas, desesperación. Entonces, ¿cuál fue el secreto? Todos los días imaginaba el momento en que volvería a correr. Vivía aferrada a esa meta. Alejandro tragó las pastillas. Guardó silencio. Yo no tengo ninguna meta. No le creo. Tengo una empresa. Dinero. Una casa. Eso es todo. ¿Para qué volver? Elena permaneció callada unos segundos. Luego respondió en voz baja. Entonces tal vez ha llegado el momento de encontrar una nueva razón para vivir. Ella se marchó. Y Alejandro se quedó solo con la oscuridad. Y con sus recuerdos. Alejandro Mendoza estaba acostado en una cama de hospital, intentando contar los días. Intentando. En la oscuridad absoluta, el tiempo perdía todo sentido. 3 semanas antes, su vida se había dividido en un antes y un después. Antes del accidente, era uno de los empresarios más exitosos de Monterrey. Su compañía constructora desarrollaba complejos residenciales en todo el norte de México. Estaba acostumbrado a tener el control de todo: contratos, dinero, empleados y su propio futuro. Después del accidente, se convirtió en un hombre ciego, dependiente de las voces y de la ayuda de los demás. Los médicos repetían siempre lo mismo: es una ceguera postraumática temporal. El nervio óptico se está recuperando. Solo necesita tiempo y paciencia. Pero cada día esas palabras sonaban menos convincentes. Alejandro casi había dejado de comer. No respondía a las llamadas de sus socios. Se negaba a recibir visitas. Se hundía lentamente en un vacío.
y ese vacío le daba mucho más miedo que la oscuridad. Antes, el trabajo interminable lograba silenciar la soledad. El vacío de una enorme casa en San Pedro, el vacío de los domingos por la noche, el vacío de las fiestas navideñas, que pasaba entre reuniones de negocios o rodeado de personas que apenas conocía. 35 años. Millones en el banco. Y ni una sola persona realmente cercana a su lado. Solo contactos, relaciones pasajeras y el recuerdo de la única mujer con la que alguna vez había sido feliz. Señor Mendoza, es hora de tomar sus medicamentos. Reconoció la voz al instante, suave, tranquila, con un ligero tono ronco, la voz de la enfermera Elena Rodríguez. Nunca había visto su rostro, pero por alguna razón imaginaba a una mujer de poco más de 30 años. No quiero. Lo entiendo. Pero los medicamentos ayudan a su recuperación. Hagamos un trato. ¿Qué clase de trato? Usted toma las pastillas y yo le cuento una historia. Alejandro sonrió con ironía. ¿Tengo 5 años? No. Pero soy madre de una niña muy curiosa. Sé cómo captar la atención de las personas. Podía percibir la sonrisa en su voz. Le contaré sobre una paciente. Hace algunos años sufrió un accidente. Se fracturó la columna. Los médicos dijeron que jamás volvería a caminar. ¿Y qué pasó después? Hoy corre maratones. Alejandro tomó el vaso de agua. ¿Un milagro? No. Un año entero de dolor, rehabilitación, lágrimas, desesperación. Entonces, ¿cuál fue el secreto? Todos los días imaginaba el momento en que volvería a correr. Vivía aferrada a esa meta. Alejandro tragó las pastillas. Guardó silencio. Yo no tengo ninguna meta. No le creo. Tengo una empresa. Dinero. Una casa. Eso es todo. ¿Para qué volver? Elena permaneció callada unos segundos. Luego respondió en voz baja. Entonces tal vez ha llegado el momento de encontrar una nueva razón para vivir. Ella se marchó. Y Alejandro se quedó solo con la oscuridad. Y con sus recuerdos. Después de aquel día comenzaron una relación. 3 meses. Los 3 meses más felices de la vida de Alejandro. Sofía lo quería por quien era. No por su dinero. No por su apellido. No por su posición social. Creía en él. Lo apoyaba. Lo inspiraba. A su lado quería convertirse en una mejor persona. Pero Camila no estaba dispuesta a rendirse. Preparó una trampa. Lo citó con el pretexto de hablar, y cuando vio a Sofía cerca, besó a Alejandro de repente. Sofía lo vio todo. Alejandro jamás olvidó aquella mirada. Dolor, decepción, lágrimas. Ella se dio la vuelta y se marchó. Después de eso, dejó de responder llamadas, no abrió la puerta, desapareció. Una semana más tarde, Alejandro supo que Sofía había regresado a su pueblo natal en Jalisco. Tiempo después, Camila confesó la verdad. Había buscado a Sofía personalmente. Le dijo que Alejandro nunca la había amado, que solo había jugado con ella, que una muchacha de origen humilde jamás tendría un lugar en su mundo. Alejandro sintió una rabia inmensa. Intentó encontrar a Sofía, pero su familia insistía en otra cosa. Camila era hija de un importante político. Ese matrimonio abría muchas puertas. 6 meses después se celebró la boda y comenzó el peor período de su vida. Infidelidades, mentiras, escándalos, humillaciones. El divorcio fue largo y doloroso. Después de aquello, Alejandro se hizo una promesa. Nunca más enamorarse, nunca más una relación seria, solo trabajo, solo negocios. Los años pasaron, su empresa creció, su fortuna aumentó. Pero la felicidad nunca llegó. Y ahora, acostado en la oscuridad de aquella habitación de hospital, volvía a pensar en Sofía, en su risa, en su voz, en sus manos, en sus ojos bondadosos, y por primera vez en muchos años se atrevió a admitir una verdad. Ella había sido la única mujer que lo amó de verdad, y fue precisamente a ella a quien perdió.
La mañana llegó sin que Alejandro se diera cuenta. No podía ver el sol, pero había aprendido a reconocer la hora por los sonidos. Los pasos de las enfermeras, las voces de los médicos, el ruido de los platos en la cafetería, las puertas que se abrían y cerraban. «Buenos días, señor Mendoza». Elena. Durante aquellas semanas, su voz se había convertido en algo más que la voz de una enfermera. Era un ancla. Lo único que lo mantenía a salvo de caer por completo en la desesperación. «Hoy tiene que desayunar bien», dijo ella. «El médico quiere revisar su evolución». «¿Siempre es tan insistente?» «Solo con los pacientes más tercos». Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sonrió. Elena lo ayudó a incorporarse, acercó la bandeja y se aseguró de que comiera. Sus movimientos eran tranquilos y seguros, sin lástima, sin impaciencia, como si cuidar de los demás fuera algo natural para ella. Cuando terminaron el desayuno, Alejandro hizo una pregunta inesperada. «¿Es feliz?» Se hizo un breve silencio. «¡Qué pregunta tan extraña!» «Solo tengo curiosidad». «¿Por qué?» «Ayuda a las personas todos los días. Tiene una hija. Tiene un trabajo que le gusta. Supongo que eso es la felicidad». Elena guardó silencio unos segundos. Luego respondió. «La felicidad tiene muchas formas. Aún así, tengo una hija. La amo más que a mi propia vida. Tengo un trabajo que me permite ayudar a otros, y por eso le doy gracias a Dios. ¿Y su esposo?» El silencio se hizo más largo. «No hay esposo». En su voz apareció una tristeza antigua, una tristeza bien escondida, pero todavía viva. «Lo siento», dijo Alejandro. «No quería meterme en su vida privada». «No se preocupe». Ella soltó una pequeña sonrisa triste. «Hace muchos años amé profundamente a un hombre». El corazón de Alejandro se encogió por alguna razón. «¿Y qué pasó?» «Eligió a otra mujer. ¿Y después?» «Después descubrí que estaba embarazada». Alejandro se quedó inmóvil. «¿Él sabe que tiene una hija?» «No». «¿Por qué?» «Porque estaba comenzando una nueva vida. No quería destruirla». Lo dijo con calma. Pero detrás de aquellas palabras había años enteros de dolor. «¿Nunca se arrepintió?» «A veces». «¿Y él?» «Supongo que me olvidó hace mucho tiempo». Alejandro negó lentamente con la cabeza. «Hay personas que uno nunca olvida». Elena no respondió. Pero después de que ella se marchó, él siguió recordando cada una de sus palabras. Una semana después, Alejandro recibió el alta médica. Los médicos eran cautelosamente optimistas. «La visión está regresando. La recuperación avanza correctamente. Solo necesita descanso y tiempo». Para continuar con el tratamiento necesitaba asistencia en casa. El día de su salida del hospital, Alejandro le pidió a Elena que se quedara unos minutos más. «Quiero pedirle algo». «¿Qué sucede?» «Quiero que sea mi cuidadora». Ella se sorprendió. «¿Cómo?» «Por unos meses, hasta que me recupere por completo. Hay muchos profesionales capacitados, pero yo confío únicamente en usted». Elena permaneció en silencio. «Estoy dispuesto a pagarle muy bien. No se trata del dinero». «Entonces, ¿de qué se trata?» Alejandro hizo una pausa, y por primera vez habló con absoluta sinceridad. «Usted es la única persona junto a la que no siento miedo de estar en la oscuridad». La habitación quedó en silencio. Un silencio profundo. «Necesito pensarlo». «Por supuesto». 2 días después aceptó, y lo hizo junto con su hija. La casa de Alejandro era enorme, una lujosa residencia en San Pedro, con amplios jardines, piscina, terrazas con vista a las montañas. Elena se instaló en el segundo piso, junto a su hija Isabella. Por primera vez en muchos años, aquella casa volvió a sentirse viva. Se llenó de risas, de pasos, de conversaciones, especialmente de la voz de la niña. Isabella tenía 12 años. Era curiosa, amable, muy educada.
Pronto dejó de sentirse tímida con el dueño de la casa. Siempre encontraba una excusa para hablar con él. Le contaba historias de la escuela, de sus amigos, de sus películas favoritas. A veces le leía libros en voz alta. Alejandro descubrió que esperaba con ilusión aquellos momentos, y una sensación extraña comenzó a crecer dentro de él, como si aquella niña fuera mucho más importante para él de lo que debería ser. Pero no lograba entender por qué. Las semanas pasaron, luego los meses, y Elena permaneció a su lado cada día. Lo ayudaba, le preparaba la comida, controlaba sus medicamentos, leía para él. Y muchas veces pasaban horas conversando sobre la vida, sobre la familia, sobre la fe, sobre aquello que realmente hace feliz a una persona. Una noche, Elena encendió una vela frente a una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe que siempre llevaba consigo. «¿Es usted muy creyente?», preguntó Alejandro. «Sí». «¿Nunca se enojó con Dios por todo lo que le ocurrió?». Ella reflexionó unos segundos. «Sí, me enojé». «¿Y después?». «Después entendí algo». «¿Qué cosa?». «A veces le pedimos a Dios que cambie nuestra vida, y Él primero destruye todo aquello que nos impide ser felices». Aquellas palabras quedaron grabadas en la memoria de Alejandro. Cada día sentía que algo cambiaba dentro de él. Por primera vez en muchos años ya no quería vivir únicamente para ganar dinero, ni para los negocios, ni para acumular éxitos. Quería vivir para las personas, para quienes estaban a su lado, para Elena y para su hija. Entonces, una mañana, ocurrió el milagro. Al despertar abrió los ojos y vio luz. Primero una mancha difusa, después la silueta de la ventana, luego un rayo de sol. Se incorporó de golpe. El corazón le latía con fuerza. «¡Elena!». Ella entró corriendo en la habitación. «¿Qué pasó?». «Puedo ver la luz». Los labios de Elena temblaron. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias a Dios. Ese mismo día los médicos confirmaron la noticia. La visión estaba regresando, lentamente, pero de forma segura. Y Alejandro comenzó a esperar un solo momento, más que cualquier otra cosa en el mundo. Quería ver a la mujer que lo había salvado, a la mujer cuya voz le había devuelto las ganas de vivir. Y muy pronto, ese día llegaría. Las semanas siguientes fueron las más intensas de la vida de Alejandro. Cada día veía un poco mejor. Primero distinguía siluetas, luego colores, después rostros. Los médicos estaban satisfechos. La recuperación avanza más rápido de lo que esperábamos, pero a Alejandro le importaba otra cosa. Pensaba constantemente en Elena, en la mujer cuya voz era lo primero que escuchaba cada mañana, en la mujer que le había devuelto las ganas de vivir. La había imaginado decenas de veces, pero la realidad superó cualquier expectativa. Aquella mañana despertó muy temprano. La luz del sol ya iluminaba la habitación. Abrió los ojos, y por primera vez en muchos meses vio el mundo con claridad. El techo, los cuadros en las paredes, la ventana, el jardín al otro lado del cristal. Se levantó lentamente. El corazón le latía cada vez más rápido. En ese instante, la puerta se abrió. «Buenos días, señor Mendoza. Le traje el desayuno». Aquella voz, la misma voz. Alejandro giró la cabeza y se quedó inmóvil. La bandeja casi resbaló de las manos de la mujer. Ella también se quedó paralizada. El tiempo pareció detenerse. Frente a él estaba una mujer de cabello castaño, ojos grises, la misma mirada que había permanecido en su memoria durante todos aquellos años. Sí, el tiempo había dejado huellas. Sí, la vida no había sido fácil, pero la habría reconocido entre millones. ¿Sofía? La bandeja tembló. El rostro de la mujer perdió el color. «Alejandro». Él la observó sin apartar la mirada, sin poder creer lo que veía. «¿De verdad eres tú?». Sofía asintió lentamente. El silencio llenó la habitación.
Un silencio tan profundo que solo podían escucharse sus respiraciones. Todo este tiempo... Alejandro dio un paso hacia ella. Todo este tiempo has sido tú. Sofía bajó la mirada. Sí. ¿Por qué no me dijiste nada? Ella guardó silencio durante unos segundos. Luego respondió en voz baja. Mi nombre completo es Sofía Elena García Rodríguez. Alejandro la observó sin entender. Cuando llegué al hospital preferí usar mi segundo nombre y el apellido de mi madre. Después de todo lo que ocurrió en el pasado, me resultaba más fácil mantener cierta distancia. Alejandro permaneció en silencio. Ahora todo tenía sentido. Así que, Elena, siempre fui yo. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Tú eras mi paciente. Necesitabas ayuda. Sofía. El pasado quedó atrás hace mucho tiempo. Para mí no. Ella levantó la mirada. Y por primera vez vio en sus ojos algo que no existía 13 años atrás. Un arrepentimiento sincero. Alejandro se acercó. Demasiado cerca. Tan cerca que podía ver cada lágrima en el rostro de Sofía. Perdóname. Ella cerró los ojos. No lo hagas. Tengo que hacerlo. Han pasado muchos años. Precisamente por eso, su voz temblaba. Debí encontrarte. Lo intentaste. No lo suficiente. Alejandro, permití que otras personas decidieran mi vida. Una lágrima recorrió la mejilla de Sofía. Todo quedó atrás. No. Él negó con la cabeza. Ni un solo día. Sofía guardó silencio. Alejandro tomó sus manos, con cuidado, como si temiera que desapareciera. Fuiste la única persona que me amó de verdad. Sus labios temblaron. No digas eso. ¿Por qué? Porque hará que duela más. ¿Para quién? Para los dos. Pasaron varios segundos, y entonces Alejandro hizo la pregunta que llevaba mucho tiempo guardando en su corazón. Isabela. Sofía se estremeció, y él entendió la verdad al instante. Toda la verdad. ¿Es mi hija? Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Sofía, lentamente, en silencio. Ella asintió. El mundo pareció desaparecer. Solo quedó una idea. Tenía una hija. Durante todos aquellos años había tenido una hija. La niña cuya risa llenaba la casa. La niña a la que había aprendido a querer. La niña cuya existencia desconocía. Dios mío. Se cubrió el rostro con las manos. Sofía. Perdóname. ¿Por qué? Por no habértelo dicho. Alejandro levantó la cabeza de inmediato. No. Ahora era él quien lloraba. Eres tú quien debería perdonarme. La puerta se abrió de repente. ¿Mamá? Isabela entró en la habitación. Al verlos a ambos llorando, se detuvo. ¿Qué pasó? Sofía intentó responder, pero las palabras no salieron. Alejandro miró a la niña, sus ojos, su sonrisa, sus facciones. Ahora podía ver el parecido, y no entendía cómo no lo había notado antes. Isabela. ¿Sí? Dio un paso hacia ella, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Puedo darte un abrazo? La niña lo miró sorprendida. Luego miró a su madre. Sofía asintió suavemente, e Isabela se acercó. Alejandro la abrazó. Con cuidado, como si estuviera sosteniendo el tesoro más valioso del mundo. Las lágrimas volvieron a llenar sus ojos, porque por primera vez en su vida se sentía padre. Un padre de verdad. No en los papeles, no en las palabras, sino en el corazón. Por fin puedo verte. Isabela sonrió, sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo, pero sintiendo que algo muy importante acababa de suceder. Algo enorme. Algo capaz de cambiar sus vidas para siempre. Los tres permanecieron abrazados en medio de la habitación, y por primera vez en muchos años, ninguno de ellos se sintió solo. Una familia. La familia con la que todos habían soñado. Solo que llegó demasiado tarde. Y al mismo tiempo, justo a tiempo. Porque algunos milagros aparecen cuando uno ya ha dejado de esperarlos. Aquella noche,
Ninguno de los dos podía pensar en otra cosa. Estaban sentados en la terraza. Frente a ellos, el sol desaparecía lentamente detrás de las montañas de la Sierra Madre. Isabella ya dormía. Había sido un día demasiado intenso para ella. Alejandro y Sofía se quedaron solos, como años atrás, pero ahora entre ellos existía toda una vida. Errores, pérdidas, dolor, palabras que nunca fueron dichas. Pensé mucho en ti, confesó Sofía. ¿De verdad? Ella asintió. Sobre todo durante los primeros años. ¿Por qué no regresaste? Sofía sonrió con tristeza. Porque tenía miedo. ¿De mí? No, de mí misma. Miró hacia el cielo nocturno. Si volvía a verte, sabía que volvería a enamorarme. Alejandro sintió que el corazón se le encogía. ¿Y ahora? Sofía lo miró, los ojos llenos de lágrimas. Nunca dejé de amarte. Durante varios segundos Alejandro no dijo nada. Solo la observó. Luego se puso de pie lentamente y se arrodilló frente a ella. Sofía se quedó inmóvil. Alejandro, déjame terminar. Sacó una pequeña caja. El anillo llevaba varios días allí, como si su corazón hubiera sabido desde el principio cómo terminaría aquella historia. Hace 13 años perdí lo más valioso que tenía. Su voz tembló. Pero Dios me dio una oportunidad imposible para corregir mis errores. Sofía se cubrió la boca con una mano. Las lágrimas corrían por sus mejillas. No puedo cambiar el pasado. Alejandro, pero quiero pasar contigo todo mi futuro. Abrió la caja. Sofía García. Una lágrima cayó de sus ojos. ¿Quieres casarte conmigo? Ella no pudo responder de inmediato. Solo lloraba, sonreía y volvía a llorar. Finalmente susurró. Sí. Alejandro colocó el anillo en su dedo. Y por primera vez en muchos años sintió paz. No la paz que da el dinero, ni la que trae el éxito, sino la paz que solo existe cuando una persona finalmente encuentra su hogar. 4 meses después, celebraron su boda. No fue una boda lujosa, ni para la prensa, ni para socios de negocios, solo para las personas más importantes de sus vidas. Tuvo lugar en una pequeña iglesia cerca del pueblo donde Sofía había crecido, en el estado de Jalisco. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, Isabella fue la primera en llorar. Después lloró Sofía, luego Alejandro, y poco después todos terminaron riendo. Un año más tarde, Alejandro seguía recordando aquel accidente, y le parecía extraño, porque alguna vez lo había considerado la peor tragedia de su vida. Ahora entendía algo diferente. Aquel accidente lo había salvado, porque perder la vista le permitió ver lo que llevaba años ignorando. El verdadero amor, la verdadera familia, la verdadera felicidad. Y cada noche, al regresar a casa, escuchaba las voces de Sofía e Isabella. Escuchaba sus risas, sentía el calor de su hogar, y le daba gracias a Dios por aquella segunda oportunidad. Una oportunidad que no todos reciben, pero que puede cambiar una vida para siempre. La vida está llena de historias extraordinarias. Dale like, suscríbete a Historias Reales de Vida y acompáñanos en la próxima.